Gracias, presidenta. Solicitud de acuerdo número 5 de las diputadas Daniela Serrano y Ana María Gasmuri, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta a su excelencia el presidente de la República su preocupación por el alza de los combustibles establecidas por decreto por parte del Gobierno y por la negativa de establecer nuevos decretos referidos al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, considerando sus graves consecuencias económicas y sociales. Eso es todo, presidenta. Para hablar a favor, se ofrece la palabra al diputado Marcos Barraza. Señora presidenta, aquí no estamos frente a un alza inevitable, estamos frente a una decisión del Gobierno de traspasarle el costo a las familias. En las últimas semanas el precio de la gasolina y del diésel subió con fuerza en todo el país. No es un movimiento de mercado, es el efecto directo de un decreto de este Gobierno, el decreto exento número 103 del Ministerio de Hacienda, de marzo de este año, que cambió el periodo de cálculo del precio de paridad de importación del MEPCO. Con ese solo ajuste técnico, el Ejecutivo desactivó el mecanismo que desde su creación amortiguaba las variaciones del precio local del combustible. Reconozco, y en el proyecto de acuerdo lo dejamos escrito, que el alza internacional del petróleo es real y que tiene su origen en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero reconocer la causa externa no nos obliga a aceptar el traspaso íntegro del shock a las familias chilenas. El MEPCO existe precisamente para eso, para que un conflicto a miles de kilómetros no se convierta automáticamente en un recorte silencioso del ingreso de cada hogar de Chile. ¿Qué pasa cuando se desarma ese escudo? El alza del combustible no se queda en la bomba de benzina, se traslada al transporte de carga, de ahí a las pymes, de ahí al precio de los alimentos. Y hay algo más grave, técnicamente hablando, impacta el IPC y por esa vía la reajustabilidad de la unidad de fomento y todo lo que está indexado a ella. Hablamos de arriendos, de dividendos, hipotecarios, de créditos, de aranceles. Es una presión inflacionaria decidida por decreto. Y aquí viene lo que este debate no puede eludir. Este mismo Gobierno ya ha revertido medidas administrativas cuando el costo político y la impopularidad se hizo insostenible. Lo hizo con el recorte al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que volvió atrás en cuestión de días. Si eso se pudo revertir, esto también. Si se aplicó por decreto se deja sin efecto. Y que no se nos diga que no hay espacio fiscal. Chile no está en quiebra, tiene uno de los niveles de endeudamiento más bajos del mundo y uno de los mejores riesgos país de la región. El mismo Ejecutivo que hoy dice no tener recursos para sostener el MEPCO quiere presentar una reforma tributaria encubierta que pretende disminuir recaudación a gran escala en beneficio de los contribuyentes más grandes del país, a saber, las grandes empresas. La pregunta entonces no es si hay plata, la pregunta es a quién se decide proteger con la plata que hay. Y este Gobierno decidió proteger a los de siempre, los más ricos. Por eso vamos a aprobar este proyecto de acuerdo, para pedirle al Ejecutivo, para exigirle al Ejecutivo que rectifique, mientras la medida todavía es reversible. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Barraza. A continuación, para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Gracias, presidenta. La verdad es que ya hemos conversado bastante sobre este tema y es quizás un poco majadero volver a repetirlo, pero no hay que dejar que se instalen mentiras que quiere plantear el diputado Barraza por su intermedio o el Partido Comunista. Lo primero, efectivamente, fue la guerra de Irán, que hizo subir el precio internacional del petróleo. Y como dice, un conflicto a miles de kilómetros que no afecte a Chile. Eso se pudiese haber hecho si hubiesen dejado algún espacio fiscal. Si en los últimos 4 años no hubiesen endeudado más al país en 40.000 millones de dólares, medio presupuesto anual más de deuda. Eso se hubiese podido hacer si es que durante la administración del expresidente Boric sus errores de cálculo en metas de déficit estructural, deficitarias, que dicho sea de paso, fueron las más altas que se tenga conocimiento en las últimas décadas, en una época donde no medió ninguna crisis, no se hubiesen equivocado en 13.000 millones de dólares,
porque era una medida que costaba y que podía costar entre 3 y 4 mil millones de dólares según lo estimado. Eso se hubiese podido hacer si que el Fondo para Estabilización, el FES, no hubiese bajado de 8 mil millones de dólares a 3 mil, porque le pegaron un manotón de 5 mil millones de dólares nuevamente. Entonces, Presidenta, por su intermedio, le pediría nuevamente al Partido Comunista, nuevamente al diputado Barraza, por su intermedio, que pueden tener distintas opiniones, pero la realidad es una. Y cuando se toman decisiones difíciles, como las que tuvo que tomar el ministro Quirós y el Gobierno, en muchos casos, siendo decisiones muy impopulares, pero responsables en el minuto, se le está hablando con la verdad a los chilenos. Se les está planteando que puede no tener una deuda comparable en términos del PIB, pero lo que han señalado sistemáticamente es que lo que es realmente alarmante es la tendencia, sin mediar ninguna crisis de por medio. Puede que el diputado Barrera quiera haberse gastado más recursos en esta materia, pero cuando los fondos de emergencia los dejas en tan bajos niveles, tienes que ser responsables porque no puedes saber cuánto va a durar el conflicto o si el país va a tener que enfrentar otras presiones de gasto. Y por último, Presidenta, y acá también un llamado a la responsabilidad del sector de al frente, asuman de una vez por todas que si el país no pasó los niveles de deuda prudente fue porque escondieron mucha deuda bajo la línea. Y eso es algo que se está develando hoy día y que se va a ir sabiendo en la medida que avancen las auditorías. Muchas gracias, Presidenta.